Antes de comenzar, queremos recordarte que las opiniones expresadas en este programa son únicamente las de nuestras invitadas y no representan necesariamente a ninguna empresa, institución o marca. Te invitamos a escuchar con mente abierta, considerar diferentes puntos de vista y siempre realizar tu propia investigación. Bienvenidos a Brunch Tech de Tecnolatinas. Somos una comunidad de mujeres latinas en tecnología comprometidas con visibilizar, amplificar y empoderar más voces en el mundo tech. En esta sexta temporada exploraremos el día a día de diversos roles en la industria tecnológica, con el objetivo de inspirar y motivar a más latinas a construir su camino en este sector. Comencemos. Hola, damos la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, a Eloísa y Sharon, estas dos increíbles mujeres que son profes, como decimos en Colombia, profes de ciencias de la computación y nos van a ayudar a explorar su rol el día de hoy para que nuestra audiencia eh, se emocione con su experiencia y quieran también venir a la industria tech, a trabajar en la industria tech. Hola chicas, bienvenidas. Hola, hola. Quiero, quiero ¿Qué más? Bien, bien. Quiero darles la palabra para que se presenten ustedes mismas. Entonces, Charo, si quieres empezar. Claro que sí. Mucho gusto, yo soy Sharon Camacho, soy de Medellín, Colombia. Me dedico a crear soluciones que integran datos y tecnologías para apoyar en la toma de decisiones y mejorar la experiencia del usuario. Y además de esto, también soy profe. He sido pues docente en diferentes partes. Actualmente soy docente de cátedra en la Universidad Digital de Antioquia en pues las carreras relacionadas con datos, ciencias de la computación, ingenierías. ¿Qué más les cuento? No, me gusta mucho enseñar. Creo que es una forma maravillosa de que crezcamos como colectivamente y estoy muy feliz por esta invitación que me hicieron. Ay, no, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y bueno, vamos a explorar un poco más tu background. Hola, Elo. Porfa, cuéntanos, preséntate. Sí, claro. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar de nuevo aquí en el Brunch Tech de Tecnolatinas, en este episodio de Profes de la Computación. Y bueno, pues mi nombre es Eloísa del Carmen García Canseco. Trabajo como profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California, en, en el campus Ensenada. Y bueno, yo soy ingeniera en electrónica, de hecho, ese es mi background inicial. Tengo una maestría en electrónica también y un doctorado en física. Entonces, algo así multidisciplinario, pero bueno, pues la trayectoria profesional, las oportunidades, pues me han llevado justamente a estar un poco más metida en cuestiones de ciencias de la computación. También soy investigadora, hago investigación en el área de inteligencia artificial, en el modelado de sistemas dinámicos, control automático, robótica, un poco en esas áreas. Y bueno, pues ya tengo casi 13 años, un poquito más de 13 años trabajando en la Facultad de Ciencias y pues la mayoría de mis alumnos son estudiantes de ciencias computacionales, estudiantes de matemáticas y estudiantes de física. Entonces, digamos que trabajo formando a futuros científicos y científicas. Wow, suena súper interesante. Ya quiero saber cómo, bueno, y cómo es, cómo hago para estudiar. Ay, muchas gracias por estar aquí nuevamente, por acompañarnos. Y quiero que nos cuenten mm, cómo, cómo llegaron a ser profes, porque si bien entendí, ambas tienen un, mm, una carrera
profesional técnica. Son ingenieras. Sharon, ¿tú eres ingeniera también? Sí. Entonces, ambas son ingenieras porque son profes. ¿O qué las motivó a estar de profes ahora? Bueno, pues la pregunta sobre qué me motivó a ser docente, resulta que yo desde que era pequeña me gustaba enseñar. Entonces, en la, desde que estaba yo en la secundaria, empecé a dar clases de verano, regularizando estudiantes en matemáticas. Entonces, y luego en la prepa, pues lo mismo, ¿no? Entonces, de alguna forma, digamos que eso me sirvió incluso para ayudarme a pagar la colegiatura, ¿no? De la carrera profesional. Y ya cuando elegí estudiar ingeniería electrónica, que pues en esa época pues no había como ciencias de la computación como, u otras carreras, ¿no? Era más bien electrónica, iba empezando. Y pues mi interés, por ejemplo, por enseñar matemáticas, por estudiar matemáticas, ahí descubrí que en la electrónica, en la ingeniería en electrónica, había tanto matemáticas como física, como cosas computacionales y toda esa combinación pues a mí me fascinaba. Y cuando terminé la carrera pues sentí que necesitaba seguir estudiando, ¿no? Como que esa hambre de conocimiento, dije pues ser ingeniera pues no es suficiente en este momento y porque ya se veía venir, ¿no? Que si yo algún día quería ser profesora en una universidad pues te piden pues posgrados. Entonces decidí hacer una maestría. Una maestría que a lo mejor en ese momento no me orientara específicamente a dar clases, pero sí a seguir preparándome. Cuando terminé la maestría, pues otra vez dije, pues vamos al doctorado y justamente, y después al postdoctorado, que pues ya saben que ahora las universidades para darte una plaza de tiempo completo, pues te piden pues chorro mil experiencias, grados, y no es como hace años, ¿no? Que terminando la carrera podías empezar a trabajar como profesor en una universidad. Ahora, si no tienes doctorado, es bien complicado. Entonces, pues digamos que más o menos así fue, ¿no? Como parte de esa formación estuve bastante tiempo en Europa y cuando empecé a buscar trabajo, justamente, pues empezamos a buscar volver a México, que es mi país, y apareció esa oportunidad de trabajar en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. Curiosamente, en la Facultad de Ciencias, las carreras que hay son del área de naturales como biología, pero luego están las áreas que son física, matemáticas, ciencias computacionales y actualmente ciencia de datos. Entonces, aunque yo soy ingeniera y casi muy pocos de mis colegas son ingenieros, ¿no? La mayoría son pues científicos de ciencias exactas. Lo que hago, pues, y el perfil multidisciplinario que tengo, pues me permitió insertarme ahí, dar ese plus de que como ingeniera tengo una visión más aplicada, más multidisciplinaria. Y entonces, pues se me ha dado la oportunidad de dar cursos bien prácticos y empezar a tener, pues, pues darles esa visión, ¿no? A los estudiantes, ¿no? También de ese tipo de perfiles, ¿no? Y pues así, poquito a poquito, pues nos fuimos metiendo cada vez a áreas, pues, más computacionales. E incluso ahora promuevo mucho la parte de la enseñanza de la programación desde edades tempranas, enseño no solo a universitarios, ¿no? Sino también a niños, niñas desde primaria, secundaria, prepa, pues para prepararlos para, para el futuro, porque, pues bueno, yo cuando entré a la carrera, por ejemplo, yo no sabía programar, no sabía, y cuando empecé a trabajar como profesora, 20 años después de haberme graduado de ingeniera, veo que los estudiantes siguen llegando a la universidad a estudiar carreras tecnológicas sin saber programar. Entonces digo, ¿qué está pasando ahí? Y pues así nos hemos ido pues embarcando más y más en la parte de docencia. Eso es un poco Ay, muchas un gracias. resumen Bueno, abreviado. sí, tocaste unos puntos súper interesantes que vamos a retomar en un momento.
Pero por ahora quiero darle la palabra a Charo, que nos cuente cómo llegaste a ser profe o docente. Sí, bueno, yo como un poquito diferente a Eloisa, nunca pues me había proyectado como a ser profe cuando estaba pensando pues como en una carrera o en qué iba a hacer pues cuando acabara el colegio. Pues yo me enfocaba como más en la profesión y como que ser docente nunca se me pasó por la mente, pero mi ingeniería es en administración, entonces de acuerdo con él lo que da como una visión muy práctica en cuanto pues como al entendimiento del negocio o al entendimiento de los procesos. Y ahí pues yo empecé como a buscar formas como más eficientes de hacer lo que yo ya hacía, como salirme un poquito del Excel y ahí fue que llegué pues como todo el mundo de la analítica y ciencia de datos, conociendo pues todas las comunidades de tecnología, así como esta que es hermosa. Y pues ahí vi que las personas como que eran muy colaboradoras, como que había alguien que te llevaba la manito. Yo de hecho no empecé con datos, sino empecé con web y yo decía como tan bonito como se comparte el conocimiento como tan libremente. Entonces ahí empecé como a dar charlas en diferentes pues comunidades, como por ejemplo PyLadies, con otras amigas fundamos otra que se llama Data Science Fem, y ahí empezamos con grupos de estudio. Entonces digamos que fue un ejercicio muy empírico de, bueno, enseñémonos entre nosotras, las que sean más fuertes en esto, vamos estudiando, si no sabemos, igual alguien prepara la clase y nos la enseña. Y ya después de eso, otra docente que le tengo mucho cariño, que se llama Ana López, que fue la que me llevó por este camino de la docencia, me dijo, ¿por qué no empezás a dar clases? Pues ya estás dando charlas, formalizarlo un poquito con las clases. Y yo como, bueno, está bien. Entonces empecé más como con plataformas como Acámica, que hoy es Digital House, y pues otras. Y ya poco a poco me fui metiendo pues ya como un mundo más académico en la universidad digital, y pues de verdad que también sigue siendo un camino muy bonito, porque aunque pues estoy como un poquito más metida en la industria porque no estoy de tiempo completo, me parece muy chévere como darles esa visión de lo que viene a los chicos. Entonces es como, ay, miren, esto me pasó en el trabajo, entonces para cuando les vaya a pasar a ustedes, tengan en cuenta esto, o aprendan por cabeza ajena, o estudien más esto porque me está pasando esto. O estoy viendo que vamos como por cierta parte, entonces aplíquenlo de esta manera. Y pues sí, también se les siente como una gratitud muy grande a los chicos que están aprendiendo por la forma en que uno comparte, como dice Eloísa, pues de una forma muy práctica y muy de hacer ese conocimiento, pues que tiende a ser muy teórico. Ay, me encanta escucharlas a las dos porque tienen experiencias completamente diferentes, ¿no? O sea, Elo viene completa, o sea, tiene su experiencia académica y Sharon ya en la industria como tal. Entonces, cuéntenme algún desafío que hayan tenido durante sus carreras. Sharon, cuéntanos si algún desafío, si digamos cuando empezaste a dar clases o... Todos los desafíos, sobre todo pues cuando, digamos que yo empecé más como con materias muy enfocadas a tirarse ya el análisis de datos y no tanto como a dar fundamentos de programación, por así decirlo. Pero cuando ya empecé pues a dar clases de fundamentos de programación y lógica de programación, me pareció como muy retador, porque cuando yo la vi en la universidad me pasó como Eloísa, como que bueno, lo que sabía de programación era casi nada cuando entré a la universidad. Entonces empezar a ver esas materias a mí pues fue como que me voló el cerebro, y yo sentí que realmente yo empecé a pensar diferente después de que vi esa materia, como que ya la estructura de mi cerebro era más lógica, como más pensar si hago esto, entonces esto, si esto pasa, entonces lo otro. Y pues yo decía como de más que a estos chicos también les está pasando lo mismo que a mí me pasó en su momento, entonces ¿cómo hago yo para que ese cambio como de pensamiento sea más rápido, o cómo lo relaciono más con situaciones de la vida real? Y yo tiendo a dar, me demoro un montón
pero en las calificaciones tiendo a dar mucho feedback, entonces yo decía como, bueno, desde el feedback, ¿cómo le explico que lo piense mejor de otra manera o cómo lo guío a que él mismo llegue como a esa solución? Entonces creo que esa es la parte como, o el desafío más grande que me he encontrado y es como, bueno, cómo se presta el aula para que el estudiante como con su mismo desarrollo llegue a la conclusión de lo que es pues, del concepto que uno quiere enseñar. Que desarrollen su propio pensamiento Crítico. crítico y computacional. Sí, sí. Claro, y es cambiar un poco el switch de la lógica que tienes para realizar una tarea. Así es. Eloisa, cuéntanos con qué desafíos te has encontrado en el aula. Creo que sí me he enfrentado con varios desafíos porque, bueno, una cosa es la forma en cómo nosotros aprendemos, ¿no? O aprendimos durante nuestra formación, y otra muy diferente, cómo aprenden las nuevas generaciones, sobre todo las generaciones post-pandemia. Entonces, sí ha habido así como que un cambio, ¿no? Un poco radical, ¿no? Y uno de los mayores desafíos es entender qué formas tienen para aprender, ¿no? Entender que ahora los tiempos de concentración, por ejemplo, de las nuevas generaciones son mucho menores a las que teníamos nosotros cuando estudiábamos, porque nosotros no teníamos esas distracciones del Internet, ¿no? O sea, yo cuando estudié el Internet, en la carrera el Internet iba comenzando. No había como que todo el tiempo estás en las redes sociales, distraído. Entonces, tenías que ir a la biblioteca, estudiar con los libros físicos, ir a investigar de esa forma. Y ahora los nuevos estudiantes, o sea, captar su atención en la clase es todo un reto porque siempre están al pendiente de las notificaciones, de repente ya están distraídos viendo el celular y entonces se vuelve un reto porque finalmente, bueno, en mi caso, por ejemplo, ¿no? O en nuestro caso, ¿no? Aquí que estamos en el mundo tecnológico, o sea, promovemos el uso de la tecnología, no podemos prohibirla en clase, pero el reto es cómo les mostramos cómo usar la tecnología a nuestro favor y no en contra, ¿no? Entonces, de repente, sí tuve una experiencia, por ejemplo, después de pandemia, ¿no? Que de repente estaba yo hablando, escribiendo en el pizarrón, sobre todo, por ejemplo, en los cursos de matemáticas, que de repente hay que hacer algunos desarrollos ahí. A mí me gusta usar igual plataformas interactivas o cosas donde ellos contestan desde sus dispositivos, pero una de esas estaba yo hablando y de repente me volteo y todo el mundo estaba en las redes sociales con los celulares. Entonces me doy vuelta, los veo el salón y me quedé un rato viéndolos y ellos no reaccionaban, estaban clavados. Entonces, eso fue, esa clase me acuerdo fue como un choque para mí, como que, oigan, si ya no quieren, pues hacemos break, o sea, entonces, sí me explico, o sea, no es como antes que a lo mejor sí te mantenías más tiempo atento, ¿no? Ahora son bien, o sea, de veras el tiempo de atención de las nuevas generaciones se ha reducido más, entonces es un reto porque uno como profe tienes que ir midiendo, ok, 5 minutos y ya se cansaron, ¿no? Entonces, ¿cómo ajustas ese contenido? ¿Cómo ajustas eso, no? Y, por ejemplo, durante la pandemia, pues fue todavía un reto mayor, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo pasabas de esas clases de, no sé, 2 horas a presenciales a que de repente la universidad te dice, pues tienes que dar 2 horas virtuales? Yo decía, no, es imposible, o sea, ni siquiera yo aguanto 2 horas viendo la pantalla, a menos que sea una película, ¿verdad? pero, y ni así a veces, ¿no? Te tienes que levantar, entonces todo eso, pues es un reto. Ahora el reto actual es la inteligencia artificial, porque ahora todo quieren usar, y entonces tenemos como que las políticas de la institución que te dicen, sí, agrega la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza, aprendizaje, pero al mismo tiempo
¿Cómo le haces para que el conocimiento que ellos se lleven realmente sea de ellos y no estén simplemente preguntándole todo a las inteligencias artificiales generativas sin entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, también para nosotros como profes, pues es un reto, ¿no? Adaptar nuestras clases sabiendo que nuestros alumnos van a usar esas herramientas, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, el reto es seguir evolucionando, ¿no? Adaptándote y viendo cómo te mantienes al día, porque además, pues en este mundo de la tecnología, pues todo cambia muy rápido. Entonces, algunas plataformas, cosas que a uno le enseñaron ya no son válidas ahora, tienes que aprender las nuevas para enseñarles a los nuevos, tienes que poner en contacto a, a los alumnos con gente que trabaje en la industria, así como Sharon, para que justamente les diga, mira, así se está haciendo allá afuera, ¿no? Y para prepararlos para que realmente puedan encontrar pues una fuente de empleo cuando terminen sus estudios. Me encanta lo que nos están compartiendo porque em, siento que estás viviendo de primera mano lo que menciona que la educación, la forma como nos educamos va a cambiar, pero tú lo estás viviendo en tu día a día, en tu trabajo. Y es muy diferente de un chico que va a la universidad, que quizás sus papás lo mandaron a estudiar y le pagan la colegiatura, a, digamos, unas clases en una plataforma donde una persona está trabajando y se paga ella misma sus estudios, tiene sus propias motivaciones. Yo creo que eso muestra retos muy diferentes dependiendo el contexto en el que se encuentren, ¿no? En el que se encuentre el estudiante. Ya quiero ver cómo va a ser en unos años las aulas de clase con todo lo que mencionas, lo de la inteligencia artificial y todas estas nuevas herramientas. Y no, pues las admiro un montón porque en estos días lo que tú dices, un ejemplo que muestran todo el tiempo es Duolingo, que Duolingo logra captar la atención, pero porque todo el tiempo nos está haciendo gamification y dándonos dopamina, que es a lo que nos están acostumbrando las redes sociales, ¿no? Y pues en una aula de clase no tenemos, pues sí podemos usar herramientas, pero pues no es igual. Sí, pero no aplican para todos. Y Eh, yo creo que de pronto los retos también que ha tenido con los chiquitos, que ella decía como, bueno, desde antes del colegio también deben ser otros retos gigantes. Si nos quisieras compartir cómo es ya el escenario con los niños, Elo. Sí, claro. Pues mira, parte de mis actividades de promoción de las ciencias computacionales es organizar competencias. Yo coordino la Olimpiada de Informática en Baja California y desde hace 12 años hemos tratado de promover justamente que las nuevas generaciones aprendan pensamiento computacional y programación, porque, pues bueno, pasa que de repente los niños dicen, me aburro en la clase de computación, por ejemplo, ¿no? En la primaria, pero pues te das cuenta que lo que les siguen enseñando es a usar plataformas, a usar paquetería, pero son poquitas todavía las escuelas, al menos aquí en donde vivo, en el estado y creo que en el país en general, que enseñan programación, ¿no? Entonces, la idea es que en un futuro ellos cuando lleguen a la universidad ya lleguen sabiendo programar, independientemente si van a estudiar una carrera tecnológica o no, porque ahora pues no importa, ¿no? Que seas abogado, que seas médico, que seas contador. O sea, yo creo que es importante que todos aprendamos a manejar la tecnología, ¿no? Porque ya pues es parte ya pues, de nuestra vida, ¿no? Está presente en todo momento. Entonces esa parte de la alfabetización digital, la alfabetización tecnológica es importante. Pero con los niños, a mí me encanta trabajar con las niñas, pero el reto es justamente otra vez, ellos están creciendo ya en un ambiente digital, ¿no? Les dan sus papás desde muy pequeños una tablet, un teléfono, están acostumbrados a las respuestas rápidas. Entonces, ¿cómo manejamos con ellos la frustración, ¿no? Cuando les ponemos un problema
que requiere pensar más, que requiere que dejemos a un lado el dispositivo y nos pongamos a dibujar, a escribir, a platicar, a generar ideas. Entonces esa parte es un reto, pero cuando digamos que logramos atrapar esa atención, pues se vuelve pues una experiencia muy bonita, porque entonces empezamos a descubrir que justamente hay chiquillos y chiquillas que tienen muchísimo talento y que pueden empezar a, a resolver problemas que a veces son muy complicados para los de universidad y ellos los entienden con sus palabras, con su contexto, con la información que tengan de otra forma. Aparte, algo que me gusta mucho de trabajar con la infancia es que tienen o sea, no se inhiben al preguntar y participan mucho. Y eso es algo que va disminuyendo pues con la edad, ¿verdad? O sea, cuando vas a la secundaria ya no platican mucho, ya no participan, en la prepa menos, en la universidad todavía menos, ¿no? E incluso nosotros los profes, ¿no? A veces cuando los profes nos dan, alguien más nos da un curso, siempre dicen que los profes somos los peores alumnos, porque tampoco nadie, ¿no? Entonces, ya nos da ya pena. nos da pena, ¿no? Cosas, sí. Entonces, esa parte es la que a mí a lo personal me gusta mucho con las niñas y niños, ¿no? Que siempre se pueden pelear, ¿no? De que todos levantando la mano y más bien ahí entonces, pues hay iniciativas muy, muy, muy bonitas para promover eso. Entonces, la esperanza es que pues ellos aprendan y vayan creciendo pues entendiendo más lo que es el lenguaje de la tecnología. Sí, porque todavía digo, actualmente pues sabemos muchos adultos que a lo mejor usamos la tecnología, pero no sabemos qué está pasando detrás. Entonces, nuestra esperanza es que estas nuevas generaciones pues ya puedan entender ese lenguaje para que después puedan crear y aportar soluciones innovadoras. Ojalá que así sea. Ojalá. Sí, sí, sí. Por eso estamos acá reunidas esta noche en pro de mejorar y de cerrar la brecha, ¿no? Y lo que tú mencionas, la alfabetización digital, es muy importante en estos días. Únete a la conversación. Comparte tus ideas, comentarios o lo que más te ha inspirado de este episodio mencionándonos como @tecnolatinas en redes sociales y usando el hashtag BrunchTech. Si te gusta nuestro contenido, visítanos en tecnolatinas.org, donde podrás encontrar más noticias, eventos y recursos. Síguenos en todas las plataformas como @tecnolatinas. ¿Quieres apoyarnos? Suscríbete a nuestro canal, déjanos un like en tu plataforma favorita de podcast y si quieres ir más allá, haz tu donación en tecnolatinas.org/donar. Tu apoyo nos inspira a seguir creando más contenido. Bueno, quiero que me cuenten cómo es un día a día o cómo es un ciclo de trabajo, quizás cómo es preparar clase, cómo es la clase. Sharon mencionaba algo que te tomabas un tiempo para dar feedback, entonces si nos pueden compartir de qué va su día a día como docentes. Bueno, el año pasado, pues además de las clases, me pareció un proceso muy interesante y fue como el apoyo en la creación pues de mallas curriculares para programas pues que se estaban creando y era muy interesante pues como ver, como bueno, ¿qué les vamos a enseñar? Y como ponerlos creativos y poner todos y ya después como no venga y comencemos a quitar porque va a quedar muy generalista, entonces no vas a ver nada y vas a ver mucho, pero a la vez no vas a ver nada, o en qué lo enfocamos, o ya es demasiado tema, entonces como decía él, o bueno, pues como les vamos a meter tantas cosas en la cabeza, por ejemplo, el público de donde yo enseño son personas que ya trabajan, entonces como que piensen en que vienen de una jornada laboral larga para conectarse a la clase, muchos son papás, entonces como que ahí miremos cómo nos volvemos creativos. Entonces ahí pues también fue un proceso de hoy, como que hay detrás
en mi caso yo solo he enseñado virtual, entonces, ¿qué hay detrás de la pantalla? ¿Quiénes están detrás de la pantalla? Y cómo les llegamos pues a ellos. Entonces ya pues como que mirar todo el proceso de planeación o cómo se crea un programa educativo en Colombia, pues también fue muy interesante. Ahí pues era como venga, cómo se involucra la industria para ver si ese programa va a ser valioso, cómo se involucran a los chicos que están saliendo para ver si les va a gustar o si les llama la atención o si al menos saben de qué le estamos hablando. Entonces esa parte pues que muy pocos la conocen también es súper importante y pues ahí también hay como todo un proceso de planeación por detrás. Pero ya las clases como tal, hay cosas pues que uno ya conoce y pues digamos que en la planeación uno intenta como poner ese conocimiento de uno en la explicación pues del tema que vaya a dar, pero a la vez pues está como en la actualización, entonces como qué herramientas hay nuevas, como decía Elo, para explicar esto, o cómo le explico yo, hay clases que me han tocado chicos de 17, 20 años y personas de 40, 50 años en la misma clase, entonces es como bueno, como capto la atención de los dos al tiempo, y los ritmos también de aprendizajes, qué ejemplos doy, entonces ahí es donde también pues como la ayuda de la inteligencia artificial pues ha sido súper valiosa porque es como bueno, estoy explicando este tema, qué ejemplos puedo dar o mi público es este, qué ejemplos les puedo dar. Tenía una compañera que buscaba chistes, entonces era como dame chistes de este tema y los metía para que el espacio se volviera más ameno. Entonces digamos que eso en la parte de planeación. Durante la clase, pues como dice Elo, sí, presencial es difícil, virtual pues un poco más. Y digamos que pues hay espacios que me ha tocado de todo, pues los normales, que está la gente concentrada, que uno la va tomando nota, que prende la cámara, que está haciendo, a otros que me ha tocado que me van a hacer una pregunta y se escucha el bebé atrás llorando y es como, espéreme. Entonces uno dice como qué chévere que le pongan tanto empeño y que estén ahí pues poniendo cuidado y preguntando con el bebé pues ahí también al lado. Entonces como que hay, bueno, la dinámica de hacer cosas que pueden ser complejas como instalar paquetes en el computador, que eso siempre es un dolor de cabeza. Y entonces ahí, bueno, buscar estrategias como, listo, vamos a hacerlos todos juntos o como meto ese gamification en la clase. Entonces, bueno, voy a dar una bonificación a los que lo hagan conmigo en la clase y me manden el archivo o a los que me compartan pantalla. O bueno, vamos a aprender a instalar esto, quien comparte pantalla y lo hace conmigo y ya después que cada vez que vayan teniendo error como que se animen a como batir ese susto de, ay, van a decir que no sé, o de pronto van a decir que qué pregunta tan boba, entonces ahí pues como esas estrategias de, bueno, cómo los mantenemos conectados o hacerles preguntas de, bueno, si tú fueras a hacer esto, ¿cómo lo harías? Y tenerlos como ahí. Y ya en el post bueno, mirar cuando entregan el trabajo, qué tanto están como interiorizando ese aprendizaje y qué tanto le están preguntando a la inteligencia artificial. Entonces, hay como asignaturas que yo creo que puede ser más fácil darse cuenta que otras. Hay otras que yo sí, pues no sé, también yo creo que cada uno como que tiene su dominio en la materia, entonces puede darse más fácil cuenta. Pero ahí, pues, por ejemplo, sí, cuando recién estaba empezando el boom de ChatGPT, de Gemini y de todos estos modelos, sí era como, bueno, ¿cómo le doy la retroalimentación? Como dice Elo, porque es como, bueno, úsala, pero úsala con discernimiento, o mira que esta respuesta que te dio es demasiado larga y la puedes hacer en 3 líneas, si hubiera seguido como el método de la clase, entonces también como, bueno, ayúdale a él a que te dé una respuesta más eficiente. Entonces ahí pues está como la balanza entre, bueno, me demoró mucho tiempo calificando, porque sí, pues mientras que analizo cómo le explico
que lo haga más corto o cómo le explico que lo haga o mientras que yo entiendo cuál era la intención de él al plantear el código de una manera y decirle como, bueno, puede ser más óptimo plantearla de esta otra. Entonces ahí pues como que pasa un tiempo, pero al final en el último trabajo uno sí ve que esa retroalimentación le sirve al estudiante porque ya aborda el problema de una forma diferente. Entonces ahí es como un aprendizaje incremental, como ya mi feedback va disminuyendo, pero el resultado del estudiante pues va como mejorando. Pero lo que sí he visto, pues, como en esa metodología retadores, es como evaluar ese trabajo en equipo, porque al final, pues, por ejemplo, esos chicos que ya están trabajando, por lo general te reparten el trabajo. Entonces uno ve que el primer trabajo lo hizo este y en la otra materia lo hizo el otro, entonces uno es como, ay, ya los vi, pero también entiendo que es la forma más eficiente de hacerlo. Entonces ahí sí, y también como asegurar ese trabajo en equipo que realmente sea cooperativo, esa es la parte que dentro de mi proceso pues ha sido como retadora todavía. Wow. O sea, uno puede creer que ser docente es como presentarse en el aula de clase o a la hora de la videollamada, Ya. explicas lo que Ella, sabes y que me alegra mucho tenerlas acá para que nos abran los ojos y nos muestren cómo es todo el trabajo que tiene un no, profe. incluso es divertido porque a veces yo acabo una clase y digo como, "Ah, ¿cómo se me ocurrió este ejemplo?" Me estoy volviendo muy creativa. Como si me hubieran preguntado en otro entorno, no se me hubiera ocurrido, pero en la clase como por el afán de que entiendan, sale como las mejores ideas. Ay, qué chévere. También es un espacio creativo para ti. Sí. Ay, me encanta. Elo, cuéntanos tus... No, pues yo fascinada con todo lo que platica Sharon, porque justamente, o sea, dar clases en línea ¿cómo se llama? Y alumnos de diferentes contextos socioeconómicos, sociales, edades, wow, es todo un reto, ¿no? Bueno, en mi caso tengo más homogéneo, creo, en general. Sí, de repente, porque digo, pues una universidad y donde yo estoy, los programas son escolarizados, ¿no? Entonces, pues son chicos de 18 a 20 y tantos años. Sí hay alumnos ya mayores y justamente cuando me tocan algunos de ellos se siente diferente la dinámica, ¿no? Porque también hay madurez, ¿no? De repente ellos me dicen, no, profe, es que ya perdí mucho tiempo antes, ¿no? Entonces ahora pues ya, así como que ya estoy viejo, ya no quiero perder el tiempo ya, y entonces se ve otra dedicación también, ¿no? Pero bueno, bueno, ser docente, pues como dices, es un reto, es una profesión muy bonita, uno, de alguna forma, así no se olvida el conocimiento que uno tiene en las materias que uno imparte, porque lo estás constantemente refrescando y dando, ¿no? Pero sí a veces no se ve, ¿no? Ese trabajo cuando no estamos en la clase, ya sea virtual o presencial, y de repente incluso, pues a veces los mismos funcionarios, ¿no? De la universidad, la parte administrativa, pues no ven que si das, no sé, 15 horas clase a la semana, o sea, eso implica otras, más de 15 fuera de clase, ¿no? Y entonces de repente tienes mucha carga administrativa también. Cuando uno es profesor de tiempo completo, pues es clases, mucha carga administrativa, organización, gestión académica, dar tutorías, asesorías personalizadas, y de repente te empiezan a hacer qué divulgación de la ciencia, que tienes que hacer investigación, y dices, en la torre, ¿cómo le hago para que me alcance el día para hacer todo eso? Porque justamente de repente nada más se contabiliza que son 15 horas frente a grupo y el resto pues ya no. Entonces, ¿a qué horas calificas? ¿A qué horas das realimentación? Entonces, eso pasa creo que en general en todos los países en diferentes niveles. Y bueno, pues no sé, sería bueno, ¿no? Que algún día se valorizara un poco más esa parte, ¿no? De
la profesión docente, ¿no? Todo eso que implica, porque finalmente, cuando nos gusta dar clase, así como decía Sharon, ¿no? ¿Cómo se me ocurrió este ejemplo? Y se queda uno todavía dando vueltas y anda uno haciendo otras cosas y, ya se me ocurrió el ejemplo para mi clase, ¿no? O incluso viendo cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí el semestre pasado que hubo elecciones presidenciales en México, estaba yo dando la materia de lógica, lógica proposicional, y de repente les decía a mis alumnos, ¿saben que muchos de los diálogos o frases que dicen los políticos, podemos con la lógica proposicional demostrar que es mentira lo que nos están diciendo? Y los ponía yo a hacer los análisis y de repente los estudiantes me decían, oye, es cierto, profe, nunca se me había ocurrido que de esa forma puedo, o sea, que ahí en la política puedo aplicar lo que estoy aprendiendo en matemáticas discretas, ¿no? Que es la materia. O sea, cosas pues abstractas trasladadas a algo del entorno cotidiano, ¿no? Y un alumno algún día en una clase me dijo que se había puesto a discutirlo en la hora de, casi en un bar, ¿no? Con un amigo, y que estaba así como que todo el mundo sorprendido de que él estuviera tratando de modelar matemáticamente lo que decían los políticos, y justamente después decíamos, ya ven, nos están diciendo mentiras, y está demostrado matemáticamente, ¿no? Entonces, o sea, se nos ocurren cosas así, entonces, pues coincido con Sharon, ¿no? Es bien padre, así como que es un espacio creativo, pero también es cansado también, hay que decirlo, ¿no? Y pues bueno. Creo que el punto es hacer visible que el trabajo no es como las horas que estás frente al estudiante, sino que hay una preparación antes, el tiempo que estás ahí y luego todo el tema de calificar y feedback. Entonces, aprender a valorar eso como sociedad, ¿no? Porque es algo que vemos en todas las o sea, en todos los profesores, no solo en las universidades, en los colegios, cuando estás tomando un curso extra, todo el tiempo eso es subvalorado. Bueno, chicas, quiero aprovechar para, teniendo en cuenta toda la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo ven ustedes el tema de brecha de género? Sus grupos, ¿cómo son sus grupos? Desde mi perspectiva, y yo que estudié una ingeniería, creo que los grupos normalmente son mayoría hombres, pero quiero escucharlas a ustedes. Elo, si quieres empezar. Ok, yo le iba a decir a Sharon que empezara ella. No, pues desafortunadamente creo que es algo que no ha cambiado mucho. Mira, yo cuando estudié fuimos 3 mujeres en mi generación, ¿no? Como ingeniera en electrónica, y ahora que doy clases en computación, ciencias computacionales, pues hay semestres en que tengo 2, 3 chicas en el salón y la mayoría pues son muchachos. En física a lo mejor de repente ya me toca más, pero hay semestres que la única mujer en el salón soy yo. Entonces, entonces es algo complejo todavía. Eh, es, eh, creo que nos hace falta todavía trabajar con las nuevas generaciones y bueno, yo que trabajo con un público infantil, juvenil, veo que hay que convencer no solo a los niños, niñas, jóvenes, sino a sus papás y mamás, porque muchas veces desde ahí viene como que pues esos sesgos, ¿no? Mucho hemos platicado, yo por ejemplo, digo algo que me pasó las primeras veces que organicé, por ejemplo, competencias o eventos para primaria, de repente solo se inscribían niños. Y yo decía, ¿por qué no llegan las niñas? Y justamente, pues tratando de convencer yo tengo 2 niñas, ¿no? Entonces eran las únicas que se inscribían, las 2 niñas, mis 2 hijas. Pero justamente, pues,
con ellas, o gracias pues a mis dos niñas, justamente me he dado cuenta de cómo desde la infancia, a lo mejor cosas que no noté yo creciendo, sino hasta que fui mamá, porque, porque justamente platicando con las mamás de las amiguitas de mis hijas, cuando estaban en la primaria, de repente pues me decían que nunca se les había ocurrido, por ejemplo, a algunas familias comprarles un juego científico. Y entonces cuando íbamos a las fiestas, pues te das cuenta que todavía todo está muy rosa, ¿no? Para las niñas, con las muñecas, la ropa, los juegos de té, este, y, y pues conforme van creciendo, pues las clases también, ¿no? O sea, aquí colaboro con algunas empresas que dan clases de robótica, ¿no? Por ejemplo, para primaria. Y a veces les pregunto, oigan, ¿y las niñas? Me dicen, no llegan. Me dice, por más que invitemos, o sea, los papás en la primera clase extraescolar que piensan para sus niñas no es en una clase de robótica, no es una clase de programación, o sea, una clase pues de gimnasia, ballet, baile, que no está mal, o sea, es bienvenidas, ¿no? Porque podemos justamente, o sea, hacer ballet, hacer gimnasia, hacer arte, o sea, todo es válido, pero no les estamos enseñando todo el panorama completo, vaya. Entonces, es importante que vean que todo se puede combinar, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, conocer gente del área tecnológica, desarrolladores y desarrolladoras de software, que además son artistas, ¿no? Que tienen esa habilidad creativa. Y yo digo, wow, qué bonito, o sea, que pueden combinar esas dos partes, ¿no? De repente, este, pero, pero pues queda, o sea, es un gran trabajo, ¿no? El que hay que hacer todavía. Y algo que en nuestros países, ¿no? En Latinoamérica y ahora, pues, en nuestro país vecino del norte también, está pasando, o sea, hay muchos obstáculos que ya son parte de la sociedad, ¿no? Muchos obstáculos sistémicos, estructurales, que pues muchas veces no se entiende por qué necesitamos iniciativas exclusivas para niñas, ¿no? O sea, por qué es importante que haya comunidades de tecnología como Tecnolatinas, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente se cree que queremos segregarnos, pero no, o sea, no es eso. O sea, ojalá en un futuro no existieran, ¿no? O sea, porque ya el mundo fuera pues equitativo, ¿no? Pero todavía lo hay, ¿no? Entonces necesitamos todavía pues impulsar esas iniciativas, ver que hace falta, ¿no? Me ha tocado ver, por ejemplo, ir a dar clases a escuelas rurales, por ejemplo, y si llevas juguetes tecnológicos, las mismas niñas dicen, no, eso es para los niños, ¿no? Eso es para mi hermano, para mí no. Entonces, ¿cómo luchas con eso si está en la casa, no? Si desde la casa te están diciendo, eso no es para niñas, es bien complicado. Entonces, todavía nos queda, pues, un trabajo, pero fenomenal, enorme, enorme, para convencer a los papás y mamás. Yo literalmente para ese primer evento tuve que convencer a, a los papás así de los compañeritos y compañeritas de mis hijas, decirles, no, préstame a las niñas, miren, van a estar divertidos. Y así logré incrementar un poco el porcentaje, ¿no? Pero les digo, o sea, si lo dejamos así, que sea natural, que fluya natural, pues vamos a estar lejos, ¿no? De esa agenda 2030 que dice que ya tenemos que reducir la brecha para entonces, no, hombre. Nos queda mucho camino. ¿Cuál Muchísimo es tu todavía. perspectiva, Sharon? Sí, nos queda bastante camino. Y pues entre más uno avanza, más se da cuenta como de las cosas que hay que hacer y es como, uy. Pero bueno, pues yo tengo muchas perspectivas desde esto también por la comunidad pues en la que estaba. Y tengo pues como muchas cosas en común con Elo, de todo lo que nos contó. En mi caso, pues digamos que yo vivía como en otro mundo.
porque yo estudié en un colegio que era solo de niñas, entonces como que yo no crecí con ninguna de esas barreras, pues porque no había como, ay, esto es de niños o esto es de niñas, como que la única barrera que yo tuve fue con el fútbol, porque las monjitas no nos dejaban jugar fútbol, ese fue el único impedimento, pero de resto como que lo de ciencia, lo de, incluso yo soy música y toco percusión, pues que es más de los niños, pero como que a mí en ese momento pues no hay una orquesta, hay que tocar instrumentos, pues cualquiera, y ya. Entonces no era como es de niño, es de niña, no. Yo me vine a dar cuenta de eso ya cuando empecé pues a trabajar como más formalmente en tecnología y yo escuchaba a las niñas de las comunidades que decían, ay, yo soy la única niña en el equipo, son puros hombres, entonces vengan rápido para que trabajen también en mi empresa para que seamos más. Y yo decía, pero ¿qué tendrá de raro? Claro, cuando ya me topé fue como, sí, sí necesitamos como más chicas para que ese ambiente cambie un poquito. Y ahí pues ya empezamos no es como una lucha, sino más una concientización de esas acciones que son necesarias y que no son discriminativas. Entonces, por ejemplo, desde la comunidad fue una lucha constante, por ejemplo, que los espacios que teníamos fueran liderados por mujeres. Y eso incluso vino desde un evento que hace la Universidad de Stanford desde su comunidad de mujeres en ciencia de datos, que ellas, pues, el evento es abierto para todos, pero la única condición es que las ponentes sean mujeres. Entonces nosotros les decíamos, incluso pues también desde nuestra falta de conciencia, como, ay, pero pues al menos un hombre, si tenemos 5 speakers, pues que uno sea hombre y las otras 4 sean mujeres, y ellas no, todas tienen que ser mujeres. Pero cuando ya lo empezamos a hacer así, sí nos dimos cuenta que cuando en los eventos eran mujeres las que exponían, tenía un impacto diferente que cuando eran hombres. Entonces, cuando eran hombres y hacerle entender eso a las personas es difícil. En Colombia hay un carnaval que tiene como un eslogan que dice quien lo vive es quien lo goza. Entonces yo digo lo mismo, como así que tú lo vivas, no lo vas a entender. Y era que, claro, nosotros hacíamos talleres y habían chicos muy queridos que nos daban clases y eran súper tesos. Y las chicas que asistían decían como, ay, sí, estuvo muy chévere, muy tesos, el tema estuvo muy interesante, todo muy claro. Pero cuando exponía a una mujer, eran como, ay, tan tesa, yo quiero ser como ella, yo quiero explicar así, yo quiero hacer así como hace ella. Entonces ahí ya notábamos como que cambiaba como el impacto, porque ya desarrollaba como el role model o el call to action para decir, yo también puedo llegar allá. Entonces ahí fue que entendí la importancia de mirar, cuando te inviten a una charla o algo, pues más allá de tu talento, es como qué impacto estás generando detrás o quién está viendo que va a decir yo quiero ser como ella y pues va a ser como una mujer más en la tecnología. Entonces ahí pues también hay una concientización muy grande porque sí, hasta que uno no lo ve, no lo entiende. Y antes de ser profe había una mujer que estaba pues como en un cargo directivo y ella decía como mi aporte a la brecha de género es que en los procesos de selección yo exijo que haya al menos una hoja de vida de una mujer. Y le pido a recursos humanos que hasta que no haya una, al menos una de una mujer, yo no sigo el proceso porque me parece imposible que para un cargo pues no haya al menos una mujer. Entonces ya decía, ese es mi aporte. Ya si pasa, si no pasa, cómo se desempeña, pues es responsabilidad de ella, pero mi aporte es que busquen una y que esté ahí. Entonces, cuando empecé a dar clases, yo decía como, uy, yo no le estoy poniendo atención a esto y la deserción es grande, como pueden empezar 10 que son poquitas, y pueden acabar 3. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál va a ser mi aporte? Entonces ahí ya después como de ese primer bloque que ya estuve pues como en la universidad, porque ahí fue que dije como, uy, acá el camino es más largo que un curso pues de 3 meses o de 6 meses, un año.
y hay más posibilidad de abandonar, entonces pensé cuál va a ser mi aporte. Entonces ahí, pues, por recomendación de una amiga que se llama Joana Salinas, un libro que se llama se me olvida el nombre, pero en español es como Vamos Adelante, que lo escribió la muchacha de Facebook, ya les busco el nombre. Ella decía como es probable que no opinen tanto en una reunión o en algo, pero tú invítalas a opinar. Entonces ahí pues como que en medio de la clase decir como, bueno, ¿qué piensa fulanita de esto? Y ya pues que ya sea como esa, entre comillas, obligación a que participen, pero entonces hacerlo como también con igualdad, como bueno, lo hago con los chicos, pero con las chicas también, o cuando ellas ya sienten esa tensión de venir, no entregaste el trabajo porque no lo entregaste, que por lo general pues cuando lo está calificando pues pueden mandar la notica por el sistema, cuando ya sienten como esa tensión se acercan más a uno y al final pues terminan participando más en las clases y también como que ese abandono de no entendido, de pronto me está dando muy duro la materia, se pierde un poco y pues ahí como que de pronto uno hace su aporte a que esa deserción sea más chiquitica. Entonces ahí fue que dije como, bueno, pues así como esa ejecutiva da su aporte con la hoja de vida, entonces yo doy mi aporte como con un seguimiento, digamos que no especializado porque no hay como una preferencia, pero sí al menos como asegurar que, no sé, si en mi clase entraron 5, que esas 5 sigan motivadas para poder terminar el proceso. Wow, muchísimas gracias. Muchas gracias por sus aportes, porque cada una está poniendo un granito de arena para que esto sea así, para que esa brecha se cierre, aunque nos queda mucho camino, como lo decíamos y lo mencionábamos antes. Mm, creo que es muy importante lo que mencionan, eh, lo de tener role models, que simplemente el hecho de ver, de tener en en el panorama esa posibilidad, porque muchas veces pasa que ni siquiera uno sabe que eso existe, entonces si uno no sabe que eso existe, pues mucho menos lo va a poder elegir. Entonces, pues sí, muchas gracias por estar aportando su granito de arena. Eh, bueno, ya para cerrar, quisiera que compartieran un poquito cómo hacen las personas que estén interesadas en estudiar, en ser sus alumnos o quizás algún día más adelante también ser docentes. ¿Cómo lo hacen? Por dónde pueden empezar? Bueno, si quieren empiezo yo, como más desde mi parte empírica. Sí, a mí me pasó lo mismo que lo hice, que como bueno, pues si quiero seguir en este campo, pues toca como ponerse más juiciosa con el tema de la maestría, el doctorado, como ya irnos metiendo, que por ejemplo en mi caso se convirtió pues en un objetivo como tomándomelo con calma para poder seguir aportando en este lado, porque sí, pues me ha apasionado mucho como acompañar a las personas en este camino y de pronto como facilitarles ciertas cosas. Pero yo creo que sí, un factor muy importante es esa vocación, como uno tener ese amor por compartir ese conocimiento y no solamente compartirlo, sino que sea un espacio de construcción, porque así pues como uno tiene experiencia también se encuentra otras personas que tienen experiencia o que tienen como una visión diferente que aporta a ese concepto o lo enriquece de una manera pues también muy bonita. Entonces, creo que por esa parte, tener esa vocación como de facilitador es como el primer requisito. Y ya con eso, pues sí es como comenzar a buscar espacios para hacerlo y que no necesariamente toca empezar pues como con una contratación.
en algún lugar, sino que lo que hablábamos ahorita, como el hecho de en el colegio explicarle a alguien que no entiende, pues ya es como un camino que uno va abriendo, o de ayudarle, no sé, a alguien en el trabajo, o crear como su propio grupo de estudio. A veces pues como en estas comunidades, en los espacios que tienen en Discord o en WhatsApp, me ha tocado como, ay, quiero hacer un grupo de estudio de esto, ¿quién se une? Y ahí pues no necesariamente yo soy el que enseño, pero sí soy como facilitador. Entonces ahí pues pueden como empezar ese camino, digamos que de una forma informal, y ya luego como ya irse acercando como a estas instituciones. Y pues, por ejemplo, a mí me sirvió como de experiencia cuando empecé en las plataformas, como, ay, has enseñado algo, y uno dice, sí, pues yo he dado estas charlas, he tenido estos grupos. Entonces ahí pues que digamos que en cierta parte siempre empieza a pesar la experiencia en cualquier trabajo, y pues ahí van haciendo como ese recorrido, además pues de las formaciones que uno puede encontrar como cursos ya más de pedagogía, o de cómo pues hacerse entender más fácil. eh, y esas metodologías pues que ayudan más como en las aulas para seguir enriqueciendo ese proceso. Tocaste un punto importante que no lo mencionamos durante toda la charla, y es eh, el tema pedagógico. No sé si quieres, Elo, contarnos cómo, sí, qué tan importante es, mm, digamos, si yo tengo mi experiencia en la industria, mm, pueda que uno tenga la habilidad y el gusto y la vocación por enseñar, pero qué tanto necesito especializarme en un tema pedagógico. Yo creo que es muy importante porque finalmente no es lo mismo aprender que, o sea, cuando nosotros estudiamos, a lo mejor algunos de nosotros y nosotras pues dijimos, bueno, se me facilita matemáticas, se me facilita la programación, ¿no? Pero no es lo mismo enseñar, porque en ese proceso pues cada cabeza es un mundo, cada quien tiene habilidades diferentes, y aparte, bueno, por ejemplo, te pueden tocar alumnos neurodivergentes también. Entonces, yo creo que actualmente justamente el reto mayor del profesor es no solo actualizarse profesionalmente en su campo, ¿no?, de especialidad, sino también eh, mejorar y esas habilidades pedagógicas, ¿no? Tomando cursos de cómo enseñar, cursos de formación docente, cursos para cómo manejar grupos, eh, cómo manejar alumnos con capacidades diferentes, alumnos con altas capacidades intelectuales, o sea, qué estrategia, saber que lo que a lo mejor para algunos alumnos funciona, para otros no va a funcionar, y cómo pues ir adaptándose. Entonces es bien importante, y no necesariamente pues es hacer una maestría en cosas pedagógicas. Hay quienes sí las hacen, ¿no? Por ejemplo, tenemos alumnos egresados y egresadas de, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias, que por ejemplo estudiaron física, estudiaron matemáticas, y luego se van a trabajar de profes, por ejemplo, a escuelas secundarias y preparatorias, y después ya los veo que enseñan ciencias y eventualmente hacen alguna maestría en educación, porque ya que agarraron que su área de desarrollo profesional va a ser la docencia, entonces empiezan a formarse, y conozco así que fueron excelentes alumnos así del área de ciencias, y ahora son excelentes maestros y maestras, porque ya combinan esas dos, esas dos partes, ¿no? El conocimiento de su área, ¿no? Y luego la parte pedagógica. Entonces sí es importante, y luego pues incorporar la tecnología también, ¿no? Aprender qué herramientas hay, depende de cómo te va a tocar. Por ejemplo, lo que hace Sharon me encanta, porque, por ejemplo, para los profesores que dábamos clases presenciales y luego nos tocó cambiar abruptamente a una clase virtual, o sea, fue un caos inicialmente porque no teníamos, no estábamos capacitadas y capacitados para eso, ¿no? Entonces tuvimos que entrarle a un mundo
de plataformas, de recursos. Y pues bueno, es importante justamente irse adaptando pues, a los tiempos en todas esas metodologías que también van evolucionando. La enseñanza antes era pues más como que el profesor, ¿no? Era el que hablaba todo el tiempo, pero ahora, por ejemplo, me gusta mucho la palabra que usa Sharon de facilitador. O sea, actualmente el rol de los profesores es ser facilitadores de conocimiento, más que instructores, ¿no? Del mismo. Y eso es algo que todavía tenemos que cambiar un poco en entre nuestros estudiantes. Porque de repente, o sea, yo por ejemplo a veces digo, es que con todo ese mundo de información que hay ahora en las redes, en YouTube, en Internet, los cursos, hay muchos cursos gratuitos, algunos pagados, o sea, como que esperar a que un profesor o una profesora te enseñe algo o que digas, es que no me lo enseñó la profe, ¿no? O sea, esa ya no es una excusa válida hoy en día. O sea, eso era antes, porque decías, bueno, es que no me lo enseñó, bueno, pues sí, no tenías el libro a la mano, no estaba en la biblioteca, o sea, pero ahora, es como que no, ya no, o sea, si no te lo enseñé, ahí está afuera el conocimiento, ya, o sea, no estás limitado por lo que yo te pueda transmitir, entonces, es eso, ¿no? O sea, pero sí es importantísimo la parte pedagógica. A mí me gustaría agregar que sobre todo en esta área, porque todo avanza muy rápido, entonces como que si uno en el aula genera una dependencia, bueno, solo lo que el profe me enseñe, pues cuando cambie algo o salga algo nuevo en la tecnología, pues no vas a saber cómo estudiarlo. Entonces, yo creo que ahora es más como te enseño cómo buscar los recursos, cómo estudiarlos, cómo aprenderlos, que más como el recurso en sí para que puedas como ir a mercar el conocimiento tú solo. Me encanta ese concepto, porque sí, normalmente cuando estudias te enseñan a programar en X lenguaje, pero cuando llegas a la industria, ese X lenguaje no lo usan, usan otro completamente diferente. Entonces, el concepto de facilitador está muy, muy interesante para la forma como está evolucionando la educación hoy en día, ¿no? Ay, bueno, pues quiero agradecerles por su tiempo, por compartirnos toda su experiencia. No sé si nos quieran compartir un mensaje final, algo que le quieran dejar a la comunidad para cerrar el episodio. Elo, Charon. Bueno, no, pues primero que nada, pues gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo y intercambiando información así tan interesante, diferentes puntos de vista, y pues invitar a la audiencia, a quien vea este podcast, que, bueno, me gustaría decirles, ¿no? Que pues el área tecnológica es un área muy rica y necesitamos sobre todo pues más chicas que se animen a estar aquí para que, o sea, nuestra voz tiene que contar, ¿no? En las próximas innovaciones tecnológicas. Entonces, eh, hay muchas oportunidades, muchas posibilidades de trabajo, no necesariamente programando, y, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, ojalá se animen a estudiar, si es que están en edad de estudiar una carrera tecnológica, pues que se animen. Y si están en proceso también de cambiar de carrera, pues también, o sea, nunca es tarde. Y pues el mundo tecnológico pues está evolucionando y cada vez hay más cosas nuevas y necesitamos, ¿no? Más chicas, más mujeres, más niñas. Y pues bueno, esa es la invitación. Muchas gracias. Por mi parte, también muchas gracias por este espacio, porque es muy bonito compartir como aquí este cafecito, en este caso brunch, Sí. virtual, y como tener estas charlas
de lo que pues nos preocupa y cómo lo estamos afrontando. Me parece súper chévere y qué chévere pues que ustedes también puedan como elevar estas discusiones pues como en sus círculos cercanos. Yo los invito pues como a ser esos facilitadores en todos sus entornos, hasta con sus papás, con sus tías. Mi mamá está feliz con ChatGPT. Que dar en estos días un discurso y le expliqué pues cómo ayudar a organizar ciertas cosas con ChatGPT y quedó feliz, es que vea lo que hice. Lo organicé y le dije que quería así y me ayudó como a organizar mejor las ideas. Entonces yo creo que ahorita estamos permeados por todo, o sea, la tecnología está en todas partes y pues aprenderla a usar va a ser como un gran movilizador, independientemente de la industria en donde estemos. Entonces ser facilitadores pues en todos esos entornos va a ser muy valioso. Verdad que sí, muchas gracias. Lo que mencionaba Elo, la alfabetización digital en estos días es muy importante, entonces hay mucho espacio para desempeñarse profesionalmente en esta industria. Entonces, pues invitar a toda nuestra audiencia a que vengan a trabajar en tecnología, a estudiar y que animen, pues, como dijo Sharon, a su círculo cercano, a que también se anime a estar en la industria tech. Chicas, muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación, por dedicar un ratito de su vida y de su tiempo a Tecnolatinas. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Sí. Un gusto tenerlos como invitados. Brunch Tech es el podcast de Tecnolatinas. Si te gustó este episodio, apóyanos para seguir creando más contenido. Síguenos en redes sociales como @tecnolatinas o realiza tu donación en tecnolatinas.org/donar. Nuestro objetivo es visibilizar y amplificar las voces de todas las mujeres latinas en tecnología, trabajando juntas para reducir la brecha de género en la industria. Soy Andrea Perico, líder de Brunch Tech. Gracias por escucharnos. Gracias a todo mi equipo por hacer posible Brunch Tech. Esta temporada es presentada por Betsa, Abril, Leini y por mí. Tras bambalinas está Vicky Ábola liderando Backstage. Consuelo Castañeda guionizó cada episodio. Mariana Rodríguez postproduce. Marta Mesa lidera la promoción y el marketing. Abril diseñó la nueva imagen y la línea gráfica, mientras que Leini produce piezas visuales. Un agradecimiento muy especial a Alicia Gallardo, nuestra CEO, por su invaluable liderazgo. Y a todas por su contribución en diversas tareas para hacer posible esta temporada.